Muy bien, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 9 y luego nos vamos ahí. Dice: vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, del cristianismo se refiere, lo trajeran presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Así es. Ahora nos vamos hasta el versículo 17. Estaba Saulo bajo la convicción del Espíritu Santo. Dios inquietó a un discípulo llamado Ananías a que fuese y lo buscase, y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos donde se encontraba Pablo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De todo lo que leímos, hay una frase que llama mucho mi atención: es: ¿quién eres, Señor? La realidad de las cosas, los que no conocen el pasaje o los detalles del pasaje, quisiera comentarles que a esas alturas Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado, y ahora los discípulos de él estaban predicando en Jerusalén y en diferentes lugares, Damasco, Judea y todos esos lugares. La realidad, ese es el contexto, el trasfondo bíblico. La mayoría de las personas están conscientes de que existe Dios. O sea, a cualquiera que usted le pregunte, el 99%, si usted les dice: ¿usted cree en Dios?, ellos le van a decir que sí. Pero la realidad espiritual es que muchos no le conocen. Sé que muchas de esas personas son personas buenas, son personas morales, pero si no conoces a Dios verdaderamente, vas a tener un vacío dentro de tu corazón que nada lo puede llenar. Un teólogo católico, San Agustín, dijo: el hueco que está en el corazón de los hombres, solo Dios lo puede llenar, no es de otro tamaño. No importa quién seas. Llama mucho mi atención el testimonio del sacerdote Aurelio Gómez. Él era el que dirigía una congregación muy grande en el Estado de México que se llamaba Monte María. Posteriormente él tuvo un encuentro con Dios y la realidad, su vida fue transformada. Oye, él dejó la sotana y después tuvo un ministerio muy floreciente que se llama Tierra Prometida. Por ahí está en internet el testimonio de este hombre. Y en ocasiones, cuando Dios hace algo extraordinario, oye, la gente se queda sorprendida. Hoy quiero hablar de un hombre llamado Saulo. Saulo es conocido en la Escritura como Saulo de Tarsis, porque era originario, o Saulo de Tarsis, porque era originario de ese lugar de Tarsis. Dice, cuando leemos, investigamos un poco sobre él, era una persona destacada en el judaísmo. La realidad de las cosas, había sido discipulado a los pies de Gamaliel, y podemos decir que era un hombre que aventajaba muchísimo a sus contemporáneos. Y lo impresionante, Saulo tenía una religión,
pero no tenía una relación verdadera con Dios. Estoy diciendo que era alguien que le gustaba estudiar la escritura, era discípulo de un gran rabino, tenía, una congregación, tenía una fe. Lo interesante, cuando hablamos sobre la religión, intentará relacionarse con Dios bajo sus propios términos. Eso es lo que hace la religión, y cuando tú buscas la definición de religión es religar, buscar ligarte. La realidad, la religión o las religiones están basadas en obras y rituales y prácticas rutinarias que al final del día dejan a las personas en la misma condición, con esa sensación de vacío. Saulo, dije que era un discípulo de Gamaliel, pero cuando hablamos de su carácter, era un hombre impetuoso y autosuficiente y aún orgulloso. Ese era el carácter de Pablo, o Saulo mejor conocido. La escritura habla de que cuando el cristianismo empezó entonces a florecer, Saulo dice que él estaba eufórico, enojado, estaba molesto, porque consideraba que el cristianismo era una afrenta a la fe judía. Él era judío, y en cuanto a su persona, Pablo era un hombre irreprensible en cuanto a la ley. Él, cuando se define a sí mismo en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 5, habla de su experiencia. Dice: si alguien tiene que confiar en su carne, en las obras, en sus rituales, dice: soy yo. Es más, él se define como fariseo de fariseos. Y los fariseos eran un sector particular del judaísmo, los más radicales, si se puede decir, que trataban de guardar la ley rigurosamente. Volvemos al punto: Pablo tenía religión, pero no tenía una relación. Oye, de tal manera que cuando el cristianismo empieza a crecer, entonces Pablo pide autorización a los sacerdotes, a las personas dentro del judaísmo, para que le dieran cartas para tratar de detener el avance del evangelio. Hay un coro antiguo que decía: esta obra no va a parar, no va a parar. Desde entonces ha querido ser obstruida, detenida, pero como es la obra de Dios, esta crece, esta se multiplica independientemente, oye, de los ataques que pueda recibir. Oye, porque la palabra de Dios no está presa, crece en el corazón de los hombres, trae transformaciones, vida. Oye, y para siempre es su misericordia. Dios es Dios de propósito, sea su nombre exaltado. La realidad, Pablo pensaba que él hacía lo correcto, tenía un sentimiento arraigado religioso, creyendo que de esta manera podía él servir a Dios. Quiero enfatizar que todo encuentro, porque Pablo en ese caminar, en algún momento determinado, él tiene un encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que él leía en las escrituras. El problema de Pablo no estaba con Jehová o con Yahvé. El problema de Pablo estaba con Cristo, porque Cristo, oye, se había declarado hijo de Dios, porque Cristo hacía milagros, porque Cristo había cambiado vidas, y para él Cristo era totalmente contrario a lo que él había aprendido. Es impresionante. La realidad, el verbo se hizo carne, Jesús descendió, Jesús nació entre los judíos, nació de una virgen. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quisiera mencionar que la mayor oposición que encontró Jesús en su ministerio fue precisamente con los religiosos. No con las personas ignorantes, no con los gadarenos, no con los otros pueblos. Es más, las otras personas que recibieron su ministerio, los perdidos, no sé, lo recibían con gozo. Cuando él llega a Jericó, dice la escritura que la gente lo recibía, pero había un rechazo abierto contra Jesús por parte del grupo de los judíos celosos, que estaban llenos de celos. Lo interesante
Dios, cuando Pablo pide cartas y se encamina a perseguir a los cristianos, es en ese momento donde Saulo de Tarso tiene un encuentro con Dios que transforma su vida radicalmente. Quiero enfatizar particularmente en el aspecto de un encuentro con Dios. Y primero que nada quiero decir que son actos soberanos de Dios. Esa es la realidad. Él se acerca a nosotros, Él nos salvó, Él descendió del cielo, Él se hizo hombre. Hoy Él está muy interesado en usted y en mí. Qué impresionante es eso. Pablo jamás se imaginó que aquel día, precisamente aquel día, sería impactado o conocería a Jesús camino a Damasco. No iba a un congreso, iba a perseguir a los cristianos. Estoy diciendo que Dios es soberano. Oye, cada persona podrá tener su propia experiencia de diferente manera. Vamos, pero el resultado tiene que ser el mismo. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Estoy diciendo, las personas cambian, las vidas son transformadas, las vidas son libertadas, la salvación llega, porque no solamente se trata de tener un encuentro, sino de tener una vida en Él y caminar con Él. Oye, unos conocerán tal vez a Dios leyendo la Escritura, es el caso particular mío. Yo leyendo la palabra, yo tuve un encuentro con el Señor. Otros oyendo una prédica, va un testimonio. Otros asistiendo a un congreso, o tal vez otros podrán tener un encuentro con Dios en los momentos de angustia, en la cárcel, en el hospital, en circunstancias muy diversas. Finalmente, Dios es el que se acerca, porque Dios es Dios de vida, de salvación. Estoy diciendo que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué impresionante es esto. Pablo estaba obsesionado con terminar con el cristianismo y se constituyó entonces en el primer perseguidor de la iglesia. Y precisamente camino a Damasco, con permiso y autoridad de las jerarquías o de los sacerdotes, iba en ese afán, y precisamente una luz del cielo lo deslumbró y lo derribó de su cabalgadura cayendo en el piso. Es impresionante el pasaje y tiene mucha esencia el tema o lo que en esta tarde estuvimos leyendo. Y podemos decir en relación al encuentro que Pablo experimentó una visión de Cristo en aquel encuentro. Vamos, Pablo conocía perfectamente la historia del cristianismo y sabía, oye, que Jesús, sus orígenes, y sabía el nacimiento del cristianismo, y estaba obsesionado en terminar con esto. Vamos, para él era una locura, era una herejía. Pero es muy diferente tener conocimiento de algo o de alguien a tener una vivencia y una experiencia. Ese día Pablo conoció a Jesús, oye, personalmente. Ya Jesús había ascendido a los cielos, había resucitado, y ahora, oye, se hacía presente para confrontar a Pablo con sus malas actitudes. Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener aún hasta una religión, podemos tener buenas intenciones, podemos ser simpatizantes de la obra, pero es importante, más que esto, conocerlo a Él. Fíjese, llama mucho mi atención que uno de los discípulos, uno de los 12 que Jesús escogió, vio los milagros, vio las liberaciones, vio la multiplicación de los alimentos en aquella ocasión, vio todas aquellas manifestaciones que hubo en el ministerio de Jesús, pero no lo reconoció en su corazón. Me refiero a Judas. Y yo quiero que piense un poquito. Podemos estar dentro de algo, haciendo inclusive algo, oye, y pensando que estamos haciendo algo para Dios, pero aún no lo podemos, tal vez pudiera ser que no lo conocemos. Cuando hablamos de este encuentro sobrenatural que experimentó, podemos decir que es poderoso. Fue rodeado por un resplandor que lo derriba, una manifestación sobrenatural. Todos los hombres de la Escritura,
cuando tuvieron un encuentro con Dios, fueron impactados. Algunos de ellos de forma más dramática. El ejemplo de Isaías. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, esta misma gloria que se aparece ante Pablo y lo derriba de su cabalgadura, lo primero que pensó el profeta Isaías, dijo: me voy a morir. Yo te quiero decir algo: Dios es Dios de vida y Dios es Dios de propósito. Segunda cosa, oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? La realidad de las cosas. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a los discípulos de Jesús. La Escritura me dice claramente que Él es el Señor de la iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia. En otras palabras, el Señor tiene cuidado de su iglesia y por eso le dice: ¿por qué me persigue? Y aún más le dice: es difícil que estés dando coces contra el aguijón. Centro mi atención en esto. Oyó una voz del cielo que lo confrontaba. El Salmo 23:4 es muy interesante. Si quiere ir conmigo a la Escritura donde se describe esa voz, que hace que la tierra tiemble. Dice: la voz del Señor, la voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta aún los cedros. ¿Sí? Dice: quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Versículo 6: los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijo de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová, dice, al desierto. Está diciendo: ante su presencia, ante su voz, la tierra tiembla. Y por eso es que los hombres, ante su voz y ante su presencia, nos estremecemos, nos convencemos que Él es Señor de señores, que Él es grande y que nosotros somos polvo. Sea su nombre glorificado para siempre. Dios es bueno. Vino un resplandor que cubrió aquel lugar. Oyó una voz del cielo. Cuando usted ve los detalles de la escena o lo que sucede en ese momento, la realidad, dice Pablo, solamente yo escuché la voz. Iba acompañado de otras personas. Dice: solamente yo escuché la voz. Es algo extraordinario. Dios hablando directamente a este hombre. ¿Sabe qué me impresiona? Que Dios lo llama por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto me hace pensar que para Dios, cada uno de los que estamos en este lugar somos importantes, que nos conoce por nuestro nombre, que sabe dónde estamos y sabe cómo estamos. Estoy diciendo que Dios es bueno y que Dios está interesado en tu vida, en tu casa. Y qué bueno que estás aquí, que estás escuchando esto. Si hay algo que tienes que corregir, Dios te va a dar sabiduría, te va a dar gracia, te va a dar de su presencia. Yo lo creo, y si lo crees, puedes dar un fuerte amén. Dios es bueno. Hace un momento, para los creyentes, hermano, es como normal cuando invocamos y adoramos a Dios poder sentir su presencia. Pero para una persona que nunca ha estado en una reunión o que desconoce o que no conoce la presencia de Dios, es impresionante. La realidad, hay veces yo he platicado con algunas personas, han sido ministradas en sus lugares y dice: de pronto tenía la sensación de querer llorar y muchas cosas parecidas. Estoy diciendo, que bajo su presencia, o cuando su presencia desciende, entonces provoca un temor reverente en nosotros. Estamos conscientes de que Dios es real. Cuando lo invocamos y le decimos: ven Espíritu, ven Espíritu, ven. Y se lo decimos con todo el corazón. Dice: Él desciende, Él llena nuestra vida. Y una de las cosas cuando su presencia desciende, lo ratifico, es que sentimos un temor reverente y le decimos: tú eres el Señor, tú eres digno de adoración, gloria a tu nombre. Estoy diciendo que Pablo tuvo un encuentro sobrenatural. No fue una terapia, no fue consejo, sino fue la gloria de Dios inundando su vida. Y si la gloria de Dios desciende, cualquier cosa puede suceder. El enfermo
enfermo sana, el oprimido es liberado. Oye, estoy diciendo, el que está cautivo, se rompen las cadenas de opresión, de maldiciones. Cuando su presencia desciende, algo sucede, y si lo crees, di conmigo amén. Permítame decirle algo. Pablo en aquel encuentro fue confrontado por Dios. No crea que le dijo: oye Pablo, qué bueno que andas acabando y persiguiendo a lo que tú consideras como enemigos de la fe judaica o del judaísmo. No, señores, los planes de Dios están por encima, y el plan y el propósito de Dios estaba en Cristo Jesús. Vuelvo al punto: para el judío inconcebible, es más, es locura. El cristianismo para el judío es locura, hermanos. Esa es la realidad de las cosas. Pablo entonces es confrontado con Dios. Regularmente todos los hombres tenemos dentro de nosotros una conciencia, y alguien dijo que es el pequeño hombre, que nos muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto. El problema de esa conciencia, que llega el momento en que esa conciencia se adormece. En otras palabras, las personas ya no escuchan la voz de su conciencia, de lo que es bueno o es malo. ¿Te recuerdas tú la primera vez que hiciste una travesura? ¿Te recuerdas tú la primera vez que robaste? ¿La primera vez que mentiste? ¿La primera vez que engañaste a alguien y de pronto te sentiste como incómodo? Es la voz. Oye, se puede decir, es la convicción. Ese pequeño hombre, la conciencia dentro de nosotros, dando testimonio de lo que es bueno o de lo que es malo. A diferencia de los que recibimos a Cristo, nosotros hemos sido redarguidos más allá que de nuestra conciencia por su Espíritu Santo. Él es quien nos convenció de pecado, Él es quien nos convenció de justicia, y Él es el que nos convenció de juicio, que éramos dignos de condenación. Mas Cristo nos está dando una gran oportunidad. Saulo no fue persuadido por su conciencia. Yo quiero ser muy claro, fue confrontado por Dios. Qué impresionante es esto. Leemos las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una confrontación. Oye, es una confrontación por su obstinación. La realidad de las cosas, por su obstinación, por su religiosidad. Oye, le dijo: dura cosa te dar patadas contra el aguijón. En otras palabras, el aguijón era un instrumento con el cual se arreaba a los animales. Oye, se dirigía a los animales. En otras palabras, le está diciendo: lo que estás haciendo está mal. Lo interesante es que a la vida del creyente, Él sigue confrontando nuestras malas actitudes, nuestros pecados, porque Él está en nuestro corazón, Él habita en nuestra vida. Y cuando somos tentados o el enemigo quiere engañarnos, Él nos dirige y Él nos direcciona para hacer las cosas correctamente. Yo recuerdo muy claramente, como si fuese el día de ayer, el día que hubo que tuve yo mi encuentro con Dios, leyendo la Escritura en un departamento en Estados Unidos. Era un joven solamente. Oye, empecé a leer la historia de Jesús, se me hizo impresionante el evangelio, conocer los milagros, conocer lo que Jesús hizo en aquel entonces. Y cuando llegué a la crucifixión y leí, nadie me dijo que tenía que hincarme, nadie me dijo que tenía que orar. Hubo una convicción, la convicción del Espíritu Santo, que me hinqué al lado de mi cama y supe que estaba mal delante de Dios. Y de pronto todas las escenas, o muchas de las escenas equivocadas en mi vida, y muchas de las actitudes equivocadas, oye, de las cosas que yo había hecho tontamente o vanamente, vinieron así de una manera, una tras otra. Y lo único que yo le decía: Señor, ten misericordia de mí. Vuelvo al punto, tenía semanas leyendo la Escritura. Yo dije que nuestro encuentro puede ser de manera diferente, pero el fruto tiene que ser el mismo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber una nueva vida. Porque algunos lo único que hacen es que cambian de hábitos. Ya no son alcohólicos, pero ahora son, bueno, no sé,
tienen el cigarrillo arraigado, no. O cosas como estas. La realidad de las cosas, que si el Hijo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Libres para la gloria de Dios. Estoy diciendo, libres para exaltarle, libres para glorificarle, libres para servirle. Y si tú lo crees, yo te invito a que le des un fuerte aplauso al Señor. Creo que muchas veces deberíamos de cambiar, hermanos, nuestra oración en relación a nuestros hijos. Porque nuestros hijos conocen la liturgia de la iglesia, allá están siendo enseñados, tienen conocimiento de la escritura, de la palabra, de las historias bíblicas, pero tal vez no han tenido, muchos de ellos, un encuentro verdadero con Jesús. En días pasados, yo tengo varios nietos. Hay uno de 11 años y en Semana Santa se estuvo predicando en la iglesia de él acerca de la pasión de Cristo. Y un niño tan solamente de 11 años empezó él a llorar al lado de su mamá y entendió el mensaje: Cristo murió por mí. Eso es lo impresionante. Cristo murió por mí. Cristo está interesado en mí. Y el niño empezó a orar y a llorar, y ahí solamente mi hija lo estaba apoyando a un lado. Estoy diciendo que para esto no importa la edad, y yo creo que en donde hemos errado, hemos dicho: Señor, trae convicción sobre su vida. Mira, hermano, ya mis hijas se casaron, crecieron, y la realidad de las cosas, cuando estamos en casa, hay un momento en la mayoría de nuestros hijos que pasan como crisis de fe. Yo recuerdo muy bien, Karina un día se acercó, era una adolescente, dijo: ya no quiero ir a la iglesia. Es más, me avergüenza que tú seas pastor. Yo le escuché su corazón, no crea que le di un discurso ni un sermón. Yo le hablé y le dije: me interesas tú. Y consideraré, fíjese lo que le dije: lo que no me gustaría es que tú te alejaras de las cosas de Dios. Y si tú te avergüenzas de que yo sea pastor, estaría hasta dispuesto a dejar el ministerio. Y le voy a decir algo, y la realidad, yo estaba interesada en su salvación. Y ella se quedó muy sorprendida, no está aquí ahorita. Ella tenía sus razones. Las razones es que había mucha presión al exterior. Y inclusive hasta una persona que era por ahí vecina y llegaba a la tienda y les decía tantas tonterías, ¿no? Como muchos de nuestros hijos reciben en ocasiones presiones en la casa, en la escuela o en otros lugares, en la familia me refiero. La realidad de las cosas, empezamos a orar preocupados y empezamos a decirle: Señor, que ella pueda tener un encuentro contigo. Y en esos días pasaron, no la presionamos, llegamos a un acuerdo, siguió viniendo a la iglesia, no le dimos permiso para pecar, hermano. Yo quiero ser claro. Sí, empezamos a orar: Señor, habla al corazón de ella, al corazón de un adolescente. Oye, y lo impresionante es que Dios se hizo presente. Empezó Dios a hablarle y a ministrarle a través de un predicador que salía en la televisión. Y a los días yo veía que se encerraba en el cuarto y prendía la televisión y escuchaba a Dante Gebel. Y hay veces salía y ustedes saben cómo son los chavos, se limpiaba así como que aquí no ha pasado nada. O sea, como que yo soy fuerte. Pero ella estaba teniendo su propia relación hasta que llegó el momento en que ella, oye, Dios la quebrantó. Recuerdo perfectamente el primer revolución que tuvimos aquí, revolución juvenil aquí en la iglesia, y se vino Abraham Pérez. Y recuerdo que estuvo impresionante, estuvo muy bueno el evento. Y cuando hizo un llamado, oye, para servir a Dios y que dejaran de ser cristianos o jóvenes ordinarios y fríos, la primera que se levantó, y yo recuerdo que dijo y le dio una palabra, vamos, y fue algo hermoso. ¿Qué estoy diciendo?
que Dios quiere impactar la vida de nuestros hijos. Dios quiere impactar tu vida y es importante que ellos tengan un encuentro con Dios. Y lo demás, permítame decirlo, esto es iniciativa de Dios, pero es el deseo de Dios. Oye, y vamos a pedir por Dios, a Dios, que el reino de Él se establezca en la vida de nuestros hijos. Estoy diciendo que en ese encuentro Saulo de Tarso fue confrontado por Dios. Tercero, oye, Saulo experimentó su conversión ahí. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo primero que dice Pablo después de oír la voz: ¿qué quieres que haga, Señor? En otras palabras, le dice: me rindo. Puedes levantar tu mano derecha y decir: me rindo. Y puedes levantar tu mano izquierda y decir: aquí estoy, Señor. Son dos cosas diferentes. Pablo pasó de la tradición religiosa a una relación verdadera y personal. La conversión, cuando nos convertimos, esto produce un arrepentimiento genuino. No es una terapia psicológica, es un arrepentimiento que hicimos lo malo delante de Dios. Es un cambio de mente, es un cambio de propósito. Vamos, es un cambio de dirección. Damos un giro total a nuestra vida. Vamos, nos lleva por otro camino diferente. Y dice la Escritura, y él mismo escribió: el que hurtaba no hurta más, el que adulteraba no adultera más, el que transeaba no transea más. Está diciendo: porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas tienen que ser hechas nuevas. Mi casa, mi familia, mis relaciones tienen que estar marcadas por Cristo, la esencia y la presencia de Cristo. Y si lo crees, dale gloria a Dios. Lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto. La realidad de las cosas, aquí ha venido personas que han tenido problemas con adicciones. Y cuando ellos han abierto su corazón genuinamente y rendido su vida, no es necesario que vayan a un centro de rehabilitación. Lo digo porque lo he visto. He visto personas liberadas. Sé que algunas personas sí tienen problemas, de adicciones o cosas muy fuertes, pero aún yo sigo creyendo en el poder de Dios, que cambia, que transforma. Oye, ¿cuántas personas no han estado? Y hay infinidad de testimonios en las cárceles con condenas, con ataduras, con pensamientos torcidos. Oye, y llega Cristo, cambia, pone un corazón nuevo, pone una mente nueva, pone nuevos deseos. Estoy diciendo lo que Ezequiel escribió en Ezequiel 36, donde dice: y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y me adorarás y me alabarás y me glorificarás, porque yo soy el Dios de salvación, el Dios de vida, el Dios de gracia, el Dios grande que está en los cielos sobre los hombres. Sea su nombre exaltado para siempre. Pablo experimentó en ese encuentro el poder de Dios. Esto es lo impresionante. Pablo cayó por el piso rodando, cayó de su cabalgadura, quedó ciego por causa del impacto. Oye, y fue llevado hasta la ciudad más cercana, a la casa de una persona, Simón Curtidor. Dice que allí estaba, no quiso comer ni tomar alimentos. Y muy cerca de ahí estaba otro personaje que es importante, un hombre llamado Ananías. Un discípulo común, un discípulo anónimo. No era un pastor, no era un evangelista, no era un profeta. Era un hombre sencillo, era un hombre sencillo que pudo entender la voz de Dios que le decía: ve y busca a Saulo de Tarso, que se encuentra en tal dirección. Dice: vas y oras, pones tu mano sobre él para que reciba la vista y sea impactado. Es más, Saulo, Ananías, cuando escucha de quién se trataba, le dice: Señor, él es un enemigo de la fe. En otras palabras,
Me quieren mandar como a la boca del lobo. Él venía a este lugar a perseguirnos, a maltratarnos. En otras palabras, Dios es soberano. Estoy diciendo, Dios tiene planes y propósitos. Y para lo que al hombre parece, oye, como una locura, hay veces está el propósito y el plan de Dios envuelto en estas cosas. Dije, Dios es soberano, Dios es bueno. Pablo en aquel encuentro recibió la ayuda de un cristiano ordinario llamado Ananías. Lo acabamos de leer en el versículo 17. Entrando, le dice claramente 9:17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sus manos sobre él, le dijo: hermano Saulo. Versículo 17. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire cómo es el plan y el propósito de Dios. Un hombre está siendo impactado por Dios en el camino y Dios está preparando un discípulo para que vaya y lo ministre a aquel lugar. Cuando Ananías pone sus manos, dice: recibe la vista. Una cosa, sé sano. Y dice que de sus ojos cayeron como gruesas escamas. En otras palabras, hubo sanidad. El resplandor, no sé, lo que sucedió en camino a Damasco había afectado su visión. Pablo estaba ciego, estaba ayunando, estaba impresionado. Llega el discípulo, pone sus manos y le dice: recibe la vista. Estoy diciendo que Dios es Dios bueno, sea su nombre exaltado. Pero va más allá. Dice la Escritura: y le dijo: recibe el Espíritu Santo. Se llenó del Espíritu Santo. Recibió la llenura del Espíritu Santo. ¿En qué magnitud? No lo sé, pero yo creo que fue algo extraordinario. Pablo no solamente recibió la llenura con el Espíritu Santo, sino que recibió el llamado al ministerio en ese encuentro. Es más, hasta Ananías le profetiza y le dice: sabes que tú eres un instrumento en las manos de Dios, pero vas a ser perseguido. Y se puede decir que Pablo o Saulo, dice la Escritura, podemos entender que pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido por la causa de Cristo. Hay veces las cosas de Dios parecen locuras. Quien tiene un encuentro con Dios, Dios nunca lo deja en el mismo lugar. Yo quiero ser muy claro. Quien verdaderamente tiene un encuentro con Dios, Dios no lo deja en el mismo lugar. Dios lo saca, Dios lo transiciona. Véalo en Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos. Véalo en Saulo de Tarso, lo sacó de la religión. Véalo del pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Véalo, oiga, de cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia, lo saca de ese lugar. Estoy diciendo que cuando Pablo recibe todas estas cosas y entiende la grandeza de Dios, que Jesús es real, que es el Hijo de Dios, oye, entonces él se rinde totalmente y él hace una segunda declaración y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Una cosa es decirle: ¿quién eres, Señor? No te conozco. Pero la segunda habla de rendición. ¿Qué quieres que haga? En otras palabras, si estuve dispuesto cuando estaba equivocado, cuando andaba en el camino de la religiosidad, a hacer cualquier cosa, hoy estoy dispuesto hasta dar mi vida. Fíjese, le voy a decir algo y no se me vaya a ofender. Hay personas que fueron muy activas en el mundo, hermano, y tal vez se van a reír con lo que voy a decir, ¿no? Pero la realidad, eran fieras, eran leones, y llegan a Cristo y hoy son gatitos. Pablo en ese encuentro le dijo: ¿qué quieres que haga? Se comprometió con Dios y con su obra. Pablo se bautizó enseguida. Eso es lo impresionante. Accionó rápidamente. Pablo entendió claramente que tenía que comenzar de nuevo, tenía que darle vuelta a la página. Más adelante encontramos que Pablo se va a un retiro por un tiempo para ordenar toda su teología. Y es Pablo entonces, oye, el que escribe parte del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, la mayoría de las que están aquí escritas. Pablo entendió perfectamente que tenía que cerrar ciclos pecaminosos en su vida
y tenía que seguir en pos de Cristo. Pablo entendió que su vida ya no le pertenecía, hermanos. En otras palabras, que su vida era de Cristo. Pablo entendió claramente que Jesús es el Señor, es el que describe, Jesús es el Señor. Y en otras palabras, cuando él está diciendo esto, está diciendo, Él es quien manda y yo soy quien obedezco. Qué importante poder entender esto, la realidad de las cosas. Pablo entendió después de ese encuentro que Dios es primero. Oye, que Dios es lo más relevante. Qué importante es tener en claro, hermanos, los propósitos y los planes de Dios para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle para que deje de ser un simpatizante, aunque sea un discípulo anónimo como Ananías, pero que sea una persona que pueda ser instrumento en las manos de Jesús. Fíjese, hay personas que Dios les ha dado dones y ministerios, pero nunca los han desarrollado. Están ahí en un punto, vamos, sin dar mucho fruto. Cuando alguien tiene un encuentro, sé que pasa por un proceso. Oye, primero que nada, entiende la gracia de Dios. Y esto produce arrepentimiento genuino y con ello una transformación. Un encuentro con Dios marca la diferencia. El antes y el después. Estoy diciendo, un encuentro con Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro presente, cambia nuestras motivaciones. A partir de ese encuentro que tuvo Pablo con Cristo en camino a Damasco, fue notorio a todos sus amigos. Se puede decir que fue el principio de muchas cosas que fueron claves. Y yo le voy a decir algo, solamente fue el principio. Porque algunos tienen como meta solo recibir a Cristo y confesarlo, y eso es importante. Pero Pablo era una persona increíble, diferente. Y estudiando la vida de Pablo, yo llegué a 3 conclusiones. El por qué él trascendió, el por qué él llegó a las grandes ligas, el por qué fue llamado el discípulo de los gentiles, de nosotros, el por qué fue el primer misionero enviado a las naciones. Porque era un hombre, hermanos, que mantuvo una relación creciente con Cristo. No solamente que tuvo un encuentro, sino una relación creciente. Muchos recordamos con nostalgia el día que el Señor llegó a nuestra vida, que nos habló, que nos consoló, que nos ministró. El día que vino la salvación. Y algunos se quedaron con esa experiencia, es buena. Pero Pablo no solamente fue eso, sino tuvo una relación creciente. Él decía, prosigo al blanco, prosigo a la meta. En otras palabras, quiero más de Cristo, necesito más de Él. Segunda verdad en cuanto a Pablo, hermanos, mantuvo una relación constante. En otras palabras, en su vida y en su ministerio. A pesar de todas las oposiciones y todas las cosas que había contrarias. Y yo quiero detenerme aquí un poquito. Su relación está creciendo. Su relación con Dios y con Jesús está detenida desde el último acontecimiento negativo que tuvo en su vida y que está como frustrado o amargadillo y hasta medio enojado con Dios. ¿Está usted en una renovación constante o está en un punto de retroceso en cuanto a la fe? Porque en la fe o avanzamos o retrocedemos. Y la tercera verdad en cuanto a Pablo, él siempre mantuvo una actitud de conquista. 3 cosas: mantuvo una relación creciente, mantuvo una renovación constante y mantuvo una actitud de conquista. Siempre pensaba, ¿qué más puedo hacer por Jesús? ¿Qué más puedo hacer por Jesús? Muchos de nosotros estamos contentos por la salvación, por el perdón de nuestros pecados,
por la grande misericordia. Pero creo que podemos hacer algo más. Pablo es una inspiración. Creo que podemos ayudar a otros, orar por otros, dar una palabra de aliento, ayudarle a alguien en sus tribulaciones. Conozco una persona muy cercana a nosotros, cuando pasó por una situación muy difícil, en un accidente, perdió a su hijo de 8 o 9 años, 8 años. El niño se bajó de la calle, venía una persona, se bajó y subió, quiso subir ahí, era una curva. La persona se orilló mucho a la banqueta y atropelló al niño, quedó conmocionado y a los días murió. Esta persona era nueva. Y después de que pasó todo ese proceso, esta persona pudo ser consolada por Dios. Y cuando ella sabía por las noticias de alguien que estaba pasando una situación parecida, iba hasta la casa de esas personas a darles una palabra, a orar por ellos. Hay veces simplemente a darles un abrazo. Hermanos, creo que el evangelio tiene que ser práctico. El evangelio dice que vayamos y que hablemos las buenas nuevas de salvación, que si nosotros no lo hacemos, en algún momento dado, dice, hasta las piedras van a hablar cuando nosotros callamos. Y eso tiene una connotación que no me quiero meter, pero qué impresionante es. Tenemos el mensaje de consolación, el mensaje de gracia y el mensaje de esperanza. Cuando tengo un encuentro con Dios, no solo veré la vida diferente, hermanos, sino veré a Dios de manera diferente. Tengo paz con Dios, tengo paz con los demás y tengo paz conmigo mismo. Porque los hombres somos tan complicados que en ocasiones hay tantas cosas que nos agobian. Sé que aquí hay personas que Dios les ha dado muchas oportunidades, que Dios les ha ministrado, que Dios les ha hablado, que usted ha orado y Dios ha hecho algo. Lo ha salvado, lo libró de un accidente, lo libró de la muerte, lo libró de las drogas, lo libró de tantas cosas.